La primera presencia humana en el territorio que hoy es Asturias se ha dado desde hace unos 300.000 años y se atribuye al Homo heidelbergensis, homínido asentado en Europa entre 500.000 y 150.000 años. Aunque estos no son restos humanos propiamente dichos, sino de herramientas que se han encontrado en el concejo actual de Valdés. Los restos humanos más antiguos descubiertos hasta la fecha en Asturias son los que han aparecido en la cueva del Sidrón, en Piloña, en el año 1994. Y estos pertenecen al Homo neanderthalensis, con una antigüedad de unos 100.000 años. Con el paso del tiempo y ya en la Edad de Piedra, desde el 800 a.C. hasta la conquista romana en el 19 a.C., de manera aproximada, algunas oleadas migratorias indoeuropeas, incluyendo pueblos del tronco celta, se han instalado en el noroeste de la península ibérica, mezclándose con la población existente. Quienes vivían alrededor del río Astura han pasado a ser conocidos con el nombre de Astures, y así han seguido siendo denominados por los romanos cuando contactaron con ellos en el siglo I a.C. Entre los años 29 y 19 a.C., los astures han luchado contra los romanos para defender su territorio, el último en caer de la península ibérica en manos de Roma. Eliminada la resistencia, el Imperio romano ha procedido a explotar la tierra de los astures en su propio beneficio, con especial interés en las minas de oro. En este tiempo comienza la romanización de Asturias, entre lo que destaca la utilización del latín, que más adelante llevará a la creación de la lengua asturiana. En el año 476 dejaba de existir de manera formal el Imperio Romano de Occidente, aunque en Asturias, al igual que en el resto de Hispania, el poder de Roma ya hacía muchos años que fue sustituido por el de los pueblos germánicos llegados décadas atrás. Esos pueblos eran los suevos, los vándalos, los alanos y por supuesto los visigodos. De estos años hay poca información, aunque un aspecto importante es la cristianización que viven los astures. Cuando comienza el reino astur, en el siglo VIII, el cristianismo es hegemónico completamente, aunque las crónicas hablan de represión del paganismo en épocas tan tardías como la del rey Ramiro, entre los años 842 y 850. Al morir García I, entre los años 910 y 914, Ordoño II trasladó la capital del reino de Asturias a León, creándose el Reino de León, que se expandiría hacia el sur quitando tierras a los musulmanes. En el siglo XI, Castilla, un condado de León, se funde con la Corona de León, formando el Reino de Castilla. Con estos pasos, la nobleza asturiana, que llegó a rebelarse contra la Corona de Castilla, ha perdido importancia y Asturias se ha replegado sobre sí misma, entrando en una progresiva fase de aislamiento que durará siglos y que la dejará fuera de los grandes acontecimientos históricos del medievo hispánico. Asturias comenzará a escribir una página muy importante en la historia en el año 1808, con el levantamiento de la Junta General del Principado contra la invasión francesa, lo que llevó a la organización de un ejército asturiano propio y al envío de embajadores a Inglaterra para pedir apoyo en la lucha contra el ejército francés.
Además, ha supuesto la creación de la bandera de Asturias, similar a la actual, que ya llevaba la Cruz de la Victoria y el lema Asturias en xamás vencía. Con la Revolución Industrial, Asturias ocupa un papel muy importante dentro del Reino de España, gracias al carbón y la siderurgia. A lo largo del siglo XX, el país es foco de algunos giros obreros, destacando una muy importante, la Revolución de Octubre de 1934. ¿Sabías que el río Astura hoy en día recibe el nombre de Esla, aunque algunas personas apuntan que el río al que se referían los romanos en aquella época era el Sella, que nace cerca del Esla? ¿Sabías que los territorios astures que se han defendido de la invasión islámica iniciada sobre el año 711, alrededor del año 718, provocó el nacimiento del reino de Asturias con Pelayo entre los años 718 y 737 como primer rey de la monarquía asturiana? ¿Cómo se llamaban las poblaciones fortificadas de los Astures? ¿Qué ciudades han sido capital del reino de Asturias? ¿A qué monarca defendían los asturianos en el levantamiento contra los franceses? ¿Qué es el Consejo Soberano de Asturias y León? Las respuestas a estas preguntas puedes encontrarlas en este vídeo o en uno que os dejamos abajo en la cajita de descripción, en el que hablábamos de un acontecimiento muy importante para la soberanía de Asturias, una fecha que marcaría para siempre nuestra historia: el levantamiento del 25 de mayo de 1808.